Muy, pero muy buenos días, amables oyentes, familias, amigos, Iglesia del Señor. Estamos nuevamente en el aire, compartiendo bendiciones. Como es habitual, todos los días encuentro con Dios, ya por 27 años de labor radial, y ahora, para la gloria del Señor, estamos proyectando la tecnología avanzada de colgar en YouTube videos, rescatando testimonios de vidas transformadas por el poder de Dios. Voy a leer una palabra que está en Salmos 115, 14, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Preciosa palabra. Usted está esperando una bendición de Dios, yo también. Pero yo sé que la tengo porque yo tengo al Cristo en mi corazón, al Cristo resucitado. Un encuentro con Dios te ofrece hoy en este día el Señor. Estamos aquí con una grata visita, una sierva del Altísimo Dios. Nos regala el Señor un poderoso testimonio de vida transformada por Dios. Su nombre es Delma Aranda. Qué privilegio me regala el Señor. Un placer, hermana. Buenos días, Dios le bendiga. Y quisiera que usted salude y también nos cuente la historia de su vida. Amén. Un cordial saludo para los oyentes, ¿no es cierto?, del programa. Primeramente, un gusto de conocerla a la hermana Nelly. No tenía el placer, gracias al Señor, que hoy la puedo conocer. Y más que todas las cosas, bendecida. Y contar, ¿no es cierto?, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Yo soy de Estanislao del Campo, vengo de una familia muy numerosa, 15 hermanos, son familias que crecimos en el campo, con mis padres, mis hermanos, y tuve la suerte y la bendición de Dios de poder casarme con el siervo del Señor, Armando Aguilera. En mi infancia, gracias al Señor, siempre estuvo las manos de Dios, aunque estábamos lejos de Él, con una familia muy idólatra, pero siempre Dios guardando nuestra vida a todos, mis hermanos, a mí, porque yo creo que hay un propósito de parte de Dios para mi familia. Y Él siempre ya estuvo guardando de nuestra niñez, bastante malos somos y sufrimos muchas necesidades también, pero lo necesario para la alimentación siempre hubo, porque gracias al Señor que mis padres son trabajadores, trabajaron siempre en el campo. Mi papá, que hoy tiene 85 años, gracias a Dios, y mi mamá con 77 años, que todavía los tengo vivos, gracias a Dios. Y hay muchas cosas, ¿no es cierto? Ya cuando tuve la suerte de poder casarme, tener mis hijos, ahí llegó, ¿no es cierto?, llegué a las manos del Señor. Cuando recién le conocí yo a mi esposo, él me dice: mira, yo soy cristiano evangélico. Y le digo, está bien, yo no me voy a oponer. Yo no era cristiana evangélica todavía, pero sí, como le comentaba a la hermana Nelly, desde muy pequeña iba a la escuelita dominical con una vecina ahí de mi mamá. Y sabía yo cuáles eran, ¿no es cierto?, las condiciones que como hija de Dios nosotros tenemos que ir a la casa del Señor. Tuve la suerte así de poder conocerla al Señor a través de mi esposo. Cuando me quedé embarazada de mi primera nena, fue una lucha terrible que tuvimos que pasar, porque
perdí un embarazo de 7 meses y era una nena. Era como que se me venía todo abajo. Y estaba y con miles de preguntas para el Señor. Y bueno, llega el momento que el Señor habla a mi corazón y me dice que no me desespere. Y bueno, seguíamos nosotros clamándole al Señor. Venían los médicos me dijeron de que ya yo no iba a dar a luz, ya no iba a poder tener hijos. Por todos los tratamientos médicos que hice después que perdí aquel embarazo, era imposible. Para la ciencia médica era imposible que yo me quedara embarazada. Pero seguíamos clamando nosotros al Señor y bueno, hasta que un día el Señor habla mi vida a través de un siervo del Señor y me dice que Él me iba a dar hijos, que nada de lo que la ciencia pueda decir está en los planes de Dios, hermano. Así que fue algo precioso cuando nosotros decidimos venirnos hacia acá, hasta Ingeniero Juárez, porque vivimos mucho tiempo nosotros en Pozo del Mortero con mi esposo. Ahí me quedé embarazada de nuevo y vinimos hacia Ingeniero Juárez al control médico y bueno, con malas noticias porque el doctor me dijo que otra vez lo iba a perder porque no estaba nada bien y muchas cosas. Me dice mi esposo, mira Delma, nosotros estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios poderoso, y me dice, y no podemos creer lo que el hombre nos diga. Si en los planes de Dios está que este bebé venga al mundo, así lo va a hacer. Y bueno, seguíamos orando, nos fuimos de nuevo a Pozo del Mortero, y en aquel lugar, ahí no hay un hospital, solamente una salita, y cumpliendo los 7 meses de embarazo, con alto riesgo según los médicos, yo me vengo hacia Ingeniero Juárez para hacer un control y en esa semana nace mi bebé con 7 meses, que sería el mayor, que hoy tiene 18 años. Y me dice el doctor que él nació con soplo en el corazón. Y bueno, nosotros ya, ¿no es cierto?, con toda la experiencia que tuvimos clamándole al Señor siempre, hemos declarado eso, que nuestro hijo era sano. Y me decía una doctora que estaba en esos tiempos aquí, me dice, tenés que llevarla a Formosa porque tu hijo tiene varios problemas, no está bien de salud. Y nosotros orábamos con el hermano José Mancilla, uno de los siervos que siempre fue de gran ayuda para nuestra vida espiritual, y clamándole al Señor siempre. Y bueno, gracias a Dios, le hicimos otro control médico de nuevo otra vez a mi hijo, y me dice el doctor, ¿quién te dijo que tiene soplo? Él no tiene nada. Y bueno, era algo glorioso, ¿no es cierto?, que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Así que son parte, ¿no es cierto?, de mi testimonio, de lo que Dios hizo en mi vida, y lo que hizo en mi hijo también. Así que, hermano Nelly, es algo maravilloso, ¿no es cierto?, de poder, de que yo haya aceptado a Cristo en mi corazón y hoy tener, ¿no es cierto?, esta hermosa familia que Dios me dio y estar sirviéndole a Dios con ellos. Y bueno, y mi mamá, eso siempre, ellos están preguntando, ¿quién te cambió? ¿Por qué hay un cambio en vos, una transformación? Porque era muy chiquita, era muy pendenciera, como decían, muy peleonera yo, en la escuela, con mis hermanos. Yo nunca me vestía así de solamente para ir a la escuelita, andaba así de pollerita, pero después siempre
de jogging, de pantalón, porque era muy peleonera con mis hermanos. Entonces mi mamá me decía, ¿vos qué es lo que te pasó? ¿Quién te cambió tu cabeza, tu mente? Me decía. Y le digo yo, nada, mamá, le digo solamente Cristo que vino a mi vida, transformó, le digo, hoy tengo una familia preciosa. Y bueno, más que todas las cosas, hermana, es un placer de poder contar la maravilla de Dios y bueno, y de haberla conocido yo a usted. Y bueno, hay muchas cosas, hermana, para contar. Sí. Yo creo que nos faltaría el tiempo, ¿no es cierto?, de contar las maravillas que Dios hizo conmigo, con mis hijos. El más pequeñito también estuvo hospitalizado en la madre y el niño un mes. Tenía cable por entero, respiraba por un respirador artificial, según los médicos que no iba a vivir, porque era muy chiquitito, pesaba 900 gramos. Y bueno, gracias a Dios que Él en su misericordia y los hermanos de ahí de Formosa siempre estaban orando por mí, por Él. Y bueno, hoy tiene 11 años, para la gloria del Señor. Una doctora que le atendió y una neuróloga me dijo de que él no iba a ser normal, que iba a tener problemas de su mente. Y bueno, todo hay que darle la gloria a Dios porque el único que hace las cosas es Dios, amén. Así que hermana, es un gusto para mí de contar, ¿no es cierto?, de que usted pueda transmitir a través de su programa las maravillas de Dios que hace aún, ¿no es cierto?, donde usted está y donde usted no está, donde usted recorre, ¿no es cierto?, llevando los testimonios, ¿no es cierto?, de las personas, de los niños y de tanta gente que las maravillas que Dios hace, lo que Dios transforma. Amén. Qué alegría, hermana Delma, la verdad, sin palabras. Gloria al Señor. Por lo que veo tiene una hermosa familia y me siento muy honrada por parte del Señor. Usted es bautizada por el Espíritu Santo. ¿Nos puede contar su experiencia con Dios? Arreglaron su vida, se casaron, pasaron por las aguas y luego fue bautizada por el Espíritu Santo. ¿Qué actividades realizan en la iglesia? Si hacen algo, si los hijos se están incursionando en la música. Amén. Sí, nosotros, bueno, yo soy diaconisa de la iglesia, mi esposo es anciano y sí, mis hijos estaban en la música. Hoy por motivos, bueno, no voy a pasar al detalle, ¿no?, porque creo que no es el lugar adecuado para decir, ¿no es cierto?, pero sí, estaban sirviendo al Señor y bueno, tengo un hijo que es músico y todos cantaban para el Señor, todos estaban en el coro, él era músico y bueno, creemos y tenemos, ¿no es cierto?, la fe y la esperanza en el Señor que pronto eso se van a retomar de nuevo. Y sí, una experiencia muy linda con el Señor, porque cuando nosotros nos casamos, yo recién pude pasar por las aguas porque mi esposo ya era bautizado más antes. Cuando yo me casé, ahí recién yo pude pasar por las aguas. Y al mes que pasé por las aguas, había una campaña, un aniversario y campaña a la vez en Yema, perdón. Y ahí el Señor completó lo que tenía para mi vida. Algo maravilloso lo que Dios hizo conmigo. Algo que no sé, no se puede contar, no se puede explicar, porque solamente la persona que lo pasa va a sentir ese gozo, esa alegría de poder tenerla al Señor en el corazón, de poder contar, ¿no es cierto? Es algo hermoso que Dios deposita en nuestra vida. Es nuestro ayudador,
nos da la fuerza, nos da la fortaleza y a la vez nos ayuda con todas las cargas, las dificultades, la lucha que pasamos muchas veces. Él es todo y por eso yo siempre digo y le digo a mi familia, servirle a Dios es lo más hermoso que hemos podido experimentar con mi esposo, tan jovencito los dos. Él con 22 años y yo con 19 años, sirviéndole al Señor, al principio sin hijos y luego vinieron los hijos y seguimos. Y es algo maravilloso porque lo que Dios deposita en nuestra vida es algo inexplicable. Así que algo muy hermoso, hermana Nelly, lo que Dios hizo con nosotros. En una de las etapas del testimonio de nuestra hermana Delma, hay algo demasiado importante, con un detonante, que me gustaría, sierva del Altísimo, que usted cuente a todos los oyentes que nos están escuchando aquí en Argentina y en el mundo. Los matrimonios están rotos, quebrados, han pasado momentos difíciles, valle. Matrimonios cristianos, hermano, cristianos, ni hablar de los que no tienen al Señor. Yo quiero que usted me haga hincapié y me cuente en uno de los momentos que usted padeció, sufrió lo indecible en su hogar, con su matrimonio. Y bueno, bastante doloroso es cuando estás, ¿no es cierto?, en el camino del Señor y necesitas el apoyo de la iglesia, de las hermanas, y bueno, ahí donde no están, o sea, están, pero no están al mismo tiempo, porque cuando vos necesitas una palabra de aliento, una palabra que te toque, ¿no es cierto?, el corazón, a que te digan, bueno, sigue adelante, el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer, es como que esas palabras son las que escasean. Y bueno, y en el que no conoce a Dios, ni hablar, porque es la palabra que más te van a llevar, no sirve, o Déjalo. con qué te vas a encontrar más adelante, y todas esas cosas son palabras que son palabras como palabras vacías, porque el matrimonio en realidad está sufriendo, ¿no es cierto?, por una crisis y necesita, pero ahí está ese momento donde no hay nadie, solamente Dios, porque yo cuento esto porque a mí me tocó vivir cuando yo estuve en Pozo El Mortero, mi esposo trabajaba en Boedo, Mariano Boedo, cerca de Formosa. A mí me tocó vivir esa situación, porque yo estaba con una hermana y bueno, esa hermana me decía, mira hermana, lo único que te toca es orar, no agarrarle rencor a la persona, porque esas cosas no vienen de Dios, y solamente oraba, me encerraba en las cuatro paredes y lloraba y le decía, Señor, tú eres mi fuerza, Señor, tú eres mi fortaleza, y le clamaba a Dios porque Él solamente era el que me podía dar la fuerza y sacarme de esa desesperación donde yo me encontraba, porque había momentos de que yo realmente necesitaba una palabra de aliento de una hermana, pero no estaba, no había. Entonces ahí es donde uno aprende a confiar en Dios, aprende a buscar, ¿no es cierto?, de Dios. Y bueno, sabemos que hoy el matrimonio es, para muchos es algo de 1 año, de 2 años, a veces mitad de año, ¿no es cierto? Y es algo que Dios creó, ¿no es cierto? Y solamente Dios es el que puede fortalecer el matrimonio, porque en las manos de Dios somos más que victoriosos. Yo
con todo eso que iban y cuántas cosas decían, cuántas cosas me hacían. Solamente le clamaba al Señor, le pedía la misericordia, le pedía la ayuda. Y bueno, y Él fue mi refugio, fue todo para mí en esos momentos. Así que lo único que me queda es animarle, ¿no es cierto?, a aquella persona que está pasando por esta situación en el matrimonio crítico. Solamente clamarle a Dios, poner el matrimonio en las manos de Dios, porque va a ser bendecido por el Señor. Y bueno, y aquel que no conoce a Dios y está pasando por esta situación, bueno, animarle para que se acerque a Dios, a conocerlo, que Él todo lo puede. Si pudo ayudarme a mí en mi matrimonio, para que mi matrimonio no se destruya por las habladurías de la gente, por el dice qué, porque eso es lo que mucho se escucha hoy. No, si dice qué, y eso va trayendo problemas en los matrimonios, en los hogares, por falta de confianza, por falta de hablar muchas veces. Y solamente pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que Él sea la guía de nuestro matrimonio, porque hoy por hoy hay muchas cosas que pasan en los hogares, pasan en el matrimonio, y solamente pedirle al Señor que Él guíe. Lo único que me queda de decirle, ¿no es cierto?, de cuando yo estuve pasando todo ese proceso, solamente volcaba mi corazón y clamarle a Dios, no esperar que mi esposo venga del trabajo, quizás cansado, o quizás con lucha también en su trabajo, y yo ahí reclamando, si yo tengo un Dios grande y poderoso. Entonces, lo que nos resta a nosotros como cristianos, como esposa, es clamarle a Dios, orarle al Señor, y Él se va a encargar de nuestro matrimonio. Así que, hermana, comparto esto porque la situación en el matrimonio es crítico hoy por hoy, así que yo por eso comparto esto, parte de mi testimonio, de que solamente nuestro matrimonio hay que presentarle al Señor, tanto como yo hice con el mío, usted puede hacer con el de usted, presentarle al Señor su matrimonio, y va a ver que todas las cosas es diferente. Maravilloso. ¿Le duró mucho tiempo la desestabilización en su matrimonio? Vamos a decir un proceso, pero no largo ni tampoco muy corto, sino que ahí siempre esperando en el Señor, como le digo, esperando en Él, porque tengo mucha fe, mucha confianza en Él, y Él siempre me ayudó, así que no fue larga ni tampoco corta, así que ahí la llevamos. Y bueno, ya hoy con 22 años de casado, estamos en las manos del Señor. Yo me casé teniendo 18 años, él tenía 21 años, y bueno, hoy por eso cuento, porque es algo muy, como se dice, muy raro, porque a veces el matrimonio pasa un proceso y luego ya viene la separación. Nosotros nos conocimos, nos casamos muy jovencitos, y bueno, y hoy estamos todavía sirviéndole al Señor, así que por eso siempre digo que con el Señor todo se puede. Mil gracias. Muchas gracias, hermana Delma. Sin palabras, ¿cuántos matrimonios están esperando en el Señor? No se canse, no tire la toalla. La respuesta viene de arriba. Dios dice que el matrimonio es lo más sagrado que ha hecho el Señor. Mire, la familia es lo más sagrado para Dios. Cuide su esposa, cuide su esposo. El afecto de lo hoy, no mañana, hoy. Y si cometemos errores y tenemos errores, pidamos perdón. Y va a ver que cómo va a florecer ese matrimonio. Todo en las manos del Señor florece. Nada sucumbe. Gloria a Dios, hermana. Le agradezco un montón. Y a todos los matrimonios que están rotos, quebrados, les digo que el Señor los va a restaurar.
Hasta aquí encuentro con Dios. Dios les bendiga. Un placer. Muchas gracias, hermana. Bueno, gracias nuevamente a usted por permitirme de poder compartir con su programa. Y bueno, desearle la bendición de lo alto, ¿no es cierto?, a cada matrimonio, porque es algo que Dios estableció y bueno, que la bendición del Señor sea derramada en cada matrimonio, en cada hogar cristiano, que el Señor le bendiga ricamente. Muchísimas gracias, amables oyentes, radiodifusores, emisoras que bajan la señal. Dios les bendiga, un placer. Hasta aquí este maravilloso testimonio. Será hasta otro momento. Dios les bendiga. Amén.